diferencias. Yo no sé si estaréis o no de acuerdo en que estamos en una época de grandes cambios y que en ese sentido pues el cambio forma parte de nuestra realidad presente. Por si había alguna duda, pues a mí me gustaría poner alguna foto para ilustrarlo. Hay una foto súper conocida, que seguro que la habéis visto, que es la de Shanghái. No la voy a poner, voy a poner la de mi pueblo. Así era mi pueblo en el año 59. ¿Sabéis qué pueblo es mi pueblo? Voy a poner la foto de ahora. Este es mi pueblo. Pequeño cambio. Pero bueno, no sabemos si lo de los cambios es cierto o no. Vamos a ver más pruebas. Por ejemplo, esta foto no es mía, no era cuando yo tenía 10 años, aunque casi. Pero así era la tele cuando yo tenía 10 años. Y estábamos a veces hasta mirando, no sé si os acordáis, esas nubes de puntos, diciendo a ver si ya sale algo de verdad. Y esa era nuestra realidad. Ahora, pues mis hijos no, porque son mayores, pero mis sobrinos, pues qué os voy a contar, ¿no? Navegan por internet mejor que yo. Pero no solamente sea en el mundo occidental, también en África. Voy mucho a África porque colaboro allí en varios proyectos de desarrollo y bueno, pues es un país que, os digo país, África, es un territorio que me encanta. Voy mucho a Benín y bueno, estas no son fotos de Benín, pero bueno, ahí está nuestro querido Masai con su smartphone. ¿Quién dice que no ha habido cambios? Yo recuerdo todavía cuando lo que hacía era ir por las cabinas de teléfono metiendo los deditos, no sé si alguno habéis hecho eso, para ver si había alguna monedilla. Era algo espectacular. Bueno, pues eso, esta generación de Masáis se la han saltado de golpe. Es curioso, dentro de esos proyectos de colaboración, hace 2 años inauguramos un ambulatorio médico y entonces, ¿sabéis qué es lo que más les sorprendió a la población de Benín, al norte de Benín? Lo que más les sorprendió fue la mesa del ginecólogo. Entonces, la escena brutal era ver cómo se preguntaban que qué armatoste era aquel. Sin embargo, todos lo estaban grabando con un smartphone de última generación. Era como, yo no entiendo nada. Por si hay alguna duda de si hay cambios, no sé si lo sabéis, pero las vacas ya están monitorizadas. Todo este tema de Internet of Everything permite colocar a las vacas unos pequeños devices para saber si están estresadas. Y en función de eso, pues podemos valorar cuál es la calidad de la carne que vamos a consumir, la calidad de la leche. Va en serio, ¿eh? No me mires así. No me estoy quedando con vosotros. Yo he nacido en Suiza y sé mucho de leche. Y os digo que las vacas ya están monitorizadas. No sé si sabéis qué profesión es esta. Es una profesión. Es la profesión de computer. Ya no existe esa profesión. Ahora lo que existe es un objeto que se llama computador y que hace lo que antes hacían esas personas. Perdón, ¿hay aquí algún economista? Auditor, os voy a enseñar algo muy grave. Si os da miedo, taparos los ojos, cerraros los oídos. Es una previsión de futuras profesiones que van a desaparecer. Por ejemplo, yo soy economista de formación y hay un 43% de probabilidades de que mi profesión de aquí a 20 años desaparezca. ¿Por qué? Porque lo digital, la informática, la capacidad de cálculo, lo va a hacer desaparecer. He cogido el de en medio, pero si alguno es auditor aquí, que vaya buscando otra oportunidad. Por cierto, en la parte baja de la tabla están las oportunidades. ¿Alguien, por ejemplo, quiere ser sacerdote? O coach, que es lo que se llama, ¿sí? Coach, sacerdote. Eso tiene mucho futuro. ¿Por qué? Porque significa que tienes que tener una gran capacidad de interrelación, de empatía, de realmente esas competencias de futuro. Por si alguno tiene más dudas de si el mundo está cambiando y alguien dice, no, pero yo me dedico a la construcción y cuando venga el boom ya veréis, seguiré teniendo trabajo hormigonando o poniendo adoquines. Pues tampoco. Porque la cuarta revolución industrial va a ser todo lo que tiene que ver con impresión 3D. Y no va a ser necesario ni producir en China. Porque todos los costes de transporte, de logística y otros muchos problemas geopolíticos los vamos a resolver con grandes impresoras de esta cuarta revolución industrial. Por lo tanto, el mundo está cambiando. Y está cambiando, fijaos, esta es la transparencia que me pusieron en el primer curso que recibí. Hace 30 años empecé a trabajar en una consultora y me dijeron, lo fundamental es trabajar en equipo. Y me dijeron, mira, el trabajar en equipo es como los gansos. Todos en orden, todos los años a los mismos sitios, con esa estructura que es ergonómica y es no sé qué más cosas, y es eficiente, un 73% de eficiencia. La leche. Eso fue hace 30 años. Hoy en los cursos de trabajo en equipo se pone esto. Ya no son gansos, son estorninos.
Y los dos son inteligentes, solo que para entornos diferentes. El primero para un entorno estable. Esos estorninos para un entorno muy volátil, donde tienes que estar permanentemente viendo cómo te adaptas a la realidad que te rodea. Y ojo, no están locos, no es aleatorio, no es suerte. Hay una inteligencia colectiva aquí por detrás para ver cómo son capaces de defenderse y de encontrar alimento. Ha cambiado el entorno. Por si tenéis alguna duda más, cuando nació mi hija Irene, hoy tiene 16 años, decidí dejar la universidad porque no daba más de sí y dije, bueno, voy a dejar de momento la universidad, dejé de dar clases en la autónoma y este era el mundo de la autónoma. Atención a la tecnología. ¿Alguien no sabe lo que es esto? Últimamente me siento ya muy mayor y le pregunto a los alumnos cuando vienen a alguna clase de máster, digo, ¿sabéis lo que es esto? Enseño un cajetín de vídeo, algunos no saben lo que es un vídeo. Algunos no han visto un acetato. Pues esto ocurre hace no tanto tiempo, hace 16 años. Y sin embargo, ahora que he vuelto a la universidad, hace 2 años, pues no son estos chicos universitarios, pero el mundo ha evolucionado. El primer día de clase recuerdo que me caí de espaldas, porque al terminar la clase se acerca un chaval y me dice, oye, ¿quieres formar parte de nuestro grupo de WhatsApp? Y dije, no me lo puedo creer, que falta respeto al señor profesor. Digo, hay una distancia. No hay distancia. No hay distancia. Pero no solo eso, sino que luego se dedicaron a cuestionarme lo que decía. Yo decía, yo qué sé, Stanley, y mira, Stanley, pues no pone exactamente lo que tú has dicho. Y diciendo, Dios mío, creo que me he equivocado, tenía que haber seguido en el banco. Bueno, ha cambiado el mundo, ha cambiado el mundo. Y este es el último cambio, el más radical, va dedicado a mi padre. Mi padre, os tengo que confirmar, que es un adicto. En serio. Mi padre está enganchado. No es la mejor carta de presentación en una charla, pero bueno. Es de la 4 generación C, de los que les gusta crear, de los que les gusta conectar, de los que les gusta colaborar, de los que les gusta formar parte de una comunidad. Es un auténtico Instagramer yankee. No os podéis imaginar. Me tiene frito. 86 años. ¿Ha cambiado el mundo? Ha cambiado el mundo. Ha cambiado radicalmente el mundo. Por si teníamos dudas, y va a cambiar mucho más. Y esto nos lleva a una reflexión, y es, ¿qué es lo que hay detrás de los procesos de cambio? ¿Cuáles pueden ser quizás los grandes axiomas que nos ayuden a entender mejor todos estos procesos sociales y humanos? Y aquí me gustaría compartir con vosotros pues algunos axiomas. No son míos, ¿vale? No soy tan listo. Son cosas que he leído y aprendido de otros y que hoy me gustaría compartir con vosotros y ver si os puede ayudar en algo. El primer axioma es que nada permanece menos el cambio. Eso lo dijo un consultor muy famoso de la época de los griegos, no sé si era Parménides o Heráclito, pero ya viene desde entonces. Y dice que nada permanece menos los cambios. Recuerdo cuando empecé a trabajar, la empresa desapareció, la primera empresa en la que trabajé, luego empecé a trabajar en otro sitio, también desapareció. No era culpa mía, Luego, porque todavía no tenía tanta capacidad de influencia. Luego en el futuro a lo mejor, pero luego en ese momento no. Ya entré a trabajar en una empresa seria. ¿Sabéis lo que me dijo a mi padre? Cuando dije, papá, ya estoy trabajando en una empresa seria. ¿Sabéis lo que dijo mi padre? Natalia, ¿qué dijo mi padre? No, mi padre me dijo, con todo el sentimiento del corazón, me dijo, Carlos, ya me puedo morir en paz. Como diciendo, estás colocado en un sitio espectacular. Esto es un transatlántico, esto no hay quien lo hunda. Ya por fin lo he casado. Y además lo he conseguido colocar en un buen sitio. Joder, ¿qué más puedo pedir? Bueno, pues esa empresa también se hundió, quiero decir. Mi padre diciendo, Dios mío, que este chico me va a matar. Así que nada permanece menos el cambio. El segundo axioma es que el cambio, aunque todavía no sea real, lo vivimos como tal. Cuando empecé a trabajar en esa empresa seria, que mi padre decía, ya me puedo morir en paz, porque le daba tranquilidad, seguridad, estabilidad, cada cierto tiempo había ciertos rumores en el mercado. Y entonces me decía, oye, Carlos, se rumorea. No era real, pero él sufría. También se lo transmitía a mi madre también sufría. A veces también sufría mi esposa, porque se lo transmitíamos los que estábamos alrededor. ¿Era real el cambio? No, no era real. Sin embargo, aunque no sea real el cambio, la expectativa del mismo genera mucha ansiedad. Mucha ansiedad. Es otro de los axiomas. Otro de los axiomas que me gustaría compartir con vosotros, el 3, es que el cambio nos hace sentir vulnerables. Porque
Porque no vivimos el cambio como una oportunidad. No lo vivimos como diciendo, jo, hoy van a cambiar la estructura del banco, por ejemplo, ¿no? ¡Qué ilusión! O hoy nos vamos a fusionar. ¡Qué gran oportunidad de aprendizaje de los otros! ¿O sí decís esas cosas aquí en Tenerife? Nos han educado probablemente a que el cambio puede ser quizás un reto, un algo que trastoque nuestra seguridad y nos hace sentir inseguros. En el año 96 viví un primer cambio que fue este. Era en una entidad financiera y había toda una serie de terminales que funcionaban por códigos. Entonces, por ejemplo, un reintegro, pues era 1023, una transferencia, 1027, no digo que sea cierto, no me acuerdo. Y de pronto apareció un mundo que es este otro, el ratón. Eso ya fue un cambio, porque había gente que decía, ¿cómo que un ratón? Y si esto lo mueves, y entonces se mueve la pantalla, y le daba como cierto de, esto parece poltergeist. Hoy nos parece una nimiedad, pero en aquel momento hubo gente que se sintió vulnerable, se sintió con angustia, pero no por esto. Se sentía con angustia porque de pronto cambiaban las pantallas a un formato semejante a este. Y lo que estaba aquí en juego era que lo que yo antes tenía un poder, y era el poder del conocimiento, ahora ese poder del conocimiento de saber que 1071 es un reintegro, 1073 es una transferencia, se socializa. Y vale con que sepas navegar por una pantalla y leer. No hace falta que sepas ni de banca. Esto lo vimos en el año 96 y fue un momento de un gran cambio, de resistencias al cambio. ¿Por qué? Porque nos sentíamos vulnerables. Otro de los grandes axiomas es este de una persona que yo os recomiendo que leáis, que es Paul Václavic, de la Universidad de Palo Alto, que tiene un libro muy bonito que se llama El arte de amargarse la vida. Entonces dice, yo creo que hay mucho más mercado potencial de gente que quiere eso que de la gente que quiere ser feliz. Luego, hagámoslo un libro profesional, para que la gente que quiera amargarse la vida lo haga de verdad, o sea, con éxito garantizado. Entonces, uno de los axiomas es que si no tenemos feedback, muchas veces nos lo inventamos. ¿Y cómo nos lo inventamos? ¿En plan positivo? Seguro que va a ir a mejor. No, empezamos a ver cosas difíciles, cosas complicadas. ¿Por qué me estás mirando así? No tienes una buena actitud en una conferencia, Me has sacado la lengua, además. Nos inventamos el feedback si no tenemos claro qué es lo que la otra persona está pensando o quiere hacer, y eso interviene a nivel psicológico. Mi padre me llamó y me dijo, ¿de verdad? Cuando me fui del banco, ¿de verdad que no te han despedido? Digo, que no, cariño, que me he ido porque quiero. ¿Seguro? Quizás no me había sentado con él previamente a explicarle los motivos que me llevaron a en determinado momento tomar una decisión de irme. Mi padre no terminaba de creerse, no le dediqué el tiempo a él suficiente. Si debo entender esa gestión del cambio en mi familia como algo que yo tenía que haber dedicado más tiempo a las personas, o tenía que haber dedicado más tiempo a mis padres, porque eran los que probablemente estuvieran más vulnerables ante el cambio. No se lo dediqué. Y como no entendían el cambio, pues probablemente lo vivieron así, ¿vale? Se inventaban el feedback. ¿Y el feedback desde dónde? Desde el temor. Desde el temor que da la seguridad de estar en una gran organización. O no estar. Otro axioma, cambio y aprendizaje son sinónimos. Y esto yo creo que es relevante, porque cambiar significa tener que hacer un esfuerzo. Cambiar es aprender. Pensar las cosas que hemos aprendido en la vida. Aprender a bailar, a cocinar, a querer, a escribir un otro idioma, a jugar. Nos cuesta un gran esfuerzo. Cuando a medida que va pasando el tiempo vamos acostumbrándonos a hacer determinadas cosas, el aprender nuevas rutinas nos cuesta más esfuerzo, porque hay que reaprender. Primero hay que olvidar lo que ya has aprendido. Y eso es duro, consume mucha energía. Por lo tanto, otro de los factores claves de los procesos de cambio es que tenemos que aprender a gestionar la energía de las personas, de la organización, porque aprender para cambiar consume energía. Y ese reto es un reto que tenemos que abordar, porque como decía, no sé decirlo en francés, Herbert Gernois, pues realmente la gran ventaja competitiva en el siglo XXI van a ser aquellas personas, van a tener una gran ventaja competitiva, aquellas personas que sean capaces de desaprender, de volver a aprender, de volver a reaprender, de volver a desaprender y estar en ese ciclo permanente de aprendizaje, de cambio. Y eso va a ser una ventaja competitiva. El sexto axioma que quería compartir con vosotros
es que hasta ahora mismo, hasta lo que acabo de decir en este instante, yo creo que todo es antiguo. Pero en los momentos, y ha sido válido en todas las épocas de la historia, pero sin embargo, ahora ha habido un cambio en el modelo en el que estamos viviendo, en el paradigma en el que estamos viviendo, y es que los cambios son vertiginosos. Vivimos una época que a mí me gusta llamar de acontecimientos inacabados. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo amigos y tengo clientes que han cambiado en los últimos 3 años 5 veces de jefe. Eso en Tenerife no pasa. Pero hay sitios donde sí. Y entonces tú llegas y dices, volver a empezar a demostrarle a esta persona quién soy, cómo trabajo, qué hago, en lo que creo, que soy una persona confiable. Y cuando parece que lo estoy consiguiendo, pones cara de que te suena esto. Y cuando ves que lo estás consiguiendo, de pronto dices, Dios, tengo que volver a empezar. Así que desaprende, aprende y sigue ahí consumiendo energía en ese proceso permanente de aprendizaje. Hablo de relaciones personales, pero tecnología, productos, mercados. Hay empresas que tienen cada 3 meses una parrilla de objetivos. ¿Funciona bien? No, cambiamos estructura, cambiamos el modelo retributivo, cambiamos modelo de distribución. Por lo tanto, vivimos una época de acontecimientos inacabados. Y la pregunta es, ¿nos han educado para vivir en estos procesos? ¿Qué asignatura hay en la ESO? ¿Qué asignatura hay en el bachillerato? Mi hija Jimena, 12 años, pasa del cole al instituto. Cambia físicamente el lugar, pero vive con tranquilidad, porque ya sabe lo que le viene, lo sabe a través de sus hermanos mayores. Pero mi hija Jimena además sabe qué profesores va a tener, qué asignaturas va a estudiar, qué días tiene la paraescolar de baile, qué días tiene la paraescolar de idiomas, cuándo tiene que hacer el TOEFL. Lo sabe todo. Sin embargo, llegará un día, que será dentro de poco, dentro de 8 o 9 años, que terminará el grado, y ese día saldrá al mundo y se va a encontrar un mundo ordenado y así de planificado, como los gansos. No, se va a encontrar un mundo de estorninos. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Quiénes os levantáis por la mañana diciendo, ¡qué bien, hoy tengo 200 cambios! ¿Quiénes de los que estáis aquí sentados os habéis sentado al lado de alguien que no conocéis para nada, voluntariamente? A ti no te veo sentada al lado de nadie. Dices, no, vengo con mis 2 amigos, pero te veo luego que me voy a aprender con otros, ¿vale? ¿Cuántas veces hacemos eso? Pocas. Bueno, yo creo que vivimos una época en la que tenemos que hacer, no sé si un gran entrenamiento para desarrollar ese músculo emocional, mental, físico y espiritual para abordar los cambios. Y aquí me gustaría contaros una pequeña historia que Francisco no os ha contado. Le acuso. Nos ha contado que cuando termine la charla de Amparo nos vamos a ir a Pirineos. Vamos a subir un 3.100 metros, tal y como estemos, porque los cambios no se planifican, vienen. ¿Que vienes con taconcitos? Pues se siente. ¿Que no tienes zamarra de estas de abrigo? Ah, pues se siente. O te preguntan en las empresas cuando quieres cambiar, ¿te viene bien hoy? Se produce, ¿no? Bien, vamos a ir ahí. Eso es la brecha de Roland. Me encanta la brecha de Roland porque representa para mí muy bien lo que significan los cambios, ¿no? Es una brecha entre el pasado y el futuro, entre mi yo actual y mi yo futuro, entre lo que soy y lo que quiero ser. Bueno, pues la brecha de Roland, que esa es la sombra, fijaros qué bonita es, ¿vale? Vamos a llegar a Bujaruelo. En Bujaruelo vamos a tener que subir 1.200 metros de desnivel. Aquí sabéis lo que es subir 1.200 metros, ¿eh? Aquí lo sabéis, 1.200 metros, ¿eh? Con una mochilita. 1.200 metros. Llegas a este sitio. Cuando llegas aquí, ya solo te quedan otros 800 más. O sea, que vamos bien, ¿vale? Queda menos. Y lo que nos ha contado Francisco tampoco es que además de eso, vamos a subir a ese pico allá arriba. ¿Qué tal? ¿Bien? Os noto felices. Saltos de entusiasmo. Bien. Os voy a contar más cosas de esta travesía. Vamos a ir por aquí. ¿Qué tal? Guay, ¿eh? ¿Sabéis cómo se llama este sitio? El Paso de los Sarrios. ¿Sabéis lo que es un sarrio? Una cabra montesa. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Por si no lo habéis percibido bien, vamos a pasar por aquí. Aquí solo hay 150 metros. Va. O sea, si te caes, te garantizo
que no lo vas a notar. ¿Por qué utilizo esta analogía? Pues porque muchas veces los cambios, sobre todo estos cambios de esta nueva economía digital, es un cambio como esto, inexplorado. Nunca hemos pasado por allí. Solamente sabemos que nos quedan muchas cosas. Y entonces empiezan a actuar los axiomas. Y te metas el feedback, yo por ahí no puedo pasar. Solo pasan los sarrios. Y es un territorio inexplorado, es un territorio nuevo, es un territorio que a lo mejor no tenemos ni habilidades ni competencias para hacerlo. No es nuestro mundo, pero el mundo digital nos está diciendo que tenemos que ir hacia él. Va en serio que vamos, ¿eh? Y cuando vemos esa pared, ¿qué es lo que nos ocurre? Nos puede ocurrir que se nos inocula una especie de virus, ¿no? Un virus ¿de qué puede ser ese virus? ¿De qué? Ah, de aquí. Vale, vale. De acojone. De miedo. De susto. De temor. De fantasías. No sé si sabéis exactamente lo que es esto, quizás haya algún médico por aquí. Le pido licencia para hablar de estas cosas, siendo simplemente un vulgar economista, pero esto sería lo que recoge un latido cardíaco, un holter, ¿vale? En donde en determinado momento uno lo lleva aquí puesto y entonces le decimos, cambio digital, vamos a pasar el paso de los sarrios. Y en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Se te suben las pulsaciones. Tengo una pulsación basal de en torno a 60 de media, pero ante esa noticia de nos fusionamos con la competencia, ¡qué gran oportunidad de aprendizaje! Pues el corazón se te salta. Es por el entusiasmo. Cuando luego además te dice tu jefe que nos han comprado, es cuando además ya más dices, que van a aprender ellos, quieres decir. Y como que todavía más pulsaciones. Estas pulsaciones, fijaros, aparte de que se disparan, se mantienen en el tiempo, pues mira, 20 minutos, hasta los 40 minutos en un nivel muy alto, pero inclusive posteriormente se sigue manteniendo muy alto. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que en los procesos de cambio, una de las cosas que vivimos las personas, que viven los equipos, los grupos, las organizaciones, hasta los clientes, los proveedores, todo el sistema, pues es que de pronto te cambia tu estado anímico, pero también físico. Y en lo que entramos es algo que se denomina técnicamente coherencia cardíaca o incoherencia cardíaca. ¿Qué opinas que es el rojo? ¿Coherencia cardíaca o incoherencia cardíaca? ¿Lo pone? Es para lucirte, es para lucirte. Es rojo, es incoherencia cardíaca. Y la coherencia cardíaca es el azulito. La diferencia, como veis, es muy sencilla. Es ondas más o menos homogéneas, o por el contrario, pues con muchísimas oscilaciones. Pero eso que parece nimio, este concepto de coherencia cardíaca, genera impactos en los órdenes físicos y también mentales. Por ejemplo, cuando tienes coherencia cardíaca, pues puedes ser más empático, puedes ser más flexible, puedes ser más creativo, puedes tener más capacidad de diálogo. Por el contrario, si entras en un flujo de incoherencia cardíaca, con lo que te vas a meter es con un flujo en donde pierdes todas esas cosas. Pierdes empatía, creatividad, capacidad de diálogo. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que estamos viviendo ante los cambios es algo parecido a lo que vivíamos cuando estábamos en la época cavernaria, y es que vemos los cambios como una amenaza. Mirad lo que hay allí, es un velociraptor. ¿Y ante el velociraptor qué hacemos? Era mentira. ¿Y ante el velociraptor qué hacemos? Tenemos un pulso cardíaco muy intenso que nos permite generar cortisol, otro tipo de cosas que nos permite reaccionar. Pero si vivimos así durante todo un proceso de cambio, lo que acaba afectándonos es la salud. Tiene que ver con nuestro sistema simpático, parasimpático. Simpático, pulsaciones altas; parasimpático, pulsaciones bajas. Pero todo eso regula nuestro sistema hormonal. Los procesos de cambio tenemos que aprender a regularlos física, emocional, mental y yo diría que también espiritualmente. Pero luego lo veremos. Y si esta situación que veíamos de incoherencia cardíaca la mantenemos en el tiempo, al principio, cuando entra el velociraptor, nos viene muy bien, porque nos da mucha capacidad. Pero si vivimos, por ejemplo, 4 años de fusión así, ¿qué pasa? O 4 años de integración de alguna tecnología, pues no sé, que se puede llamar SAP, que nunca termina de funcionar y cosas por el estilo. ¿Qué pasa? Que la gente acaba agotada del cambio. Porque cambiar es aprender, y aprender consume energía.
Si pensabais que habíamos terminado lo peor, es mentira, queda más, porque los cambios vienen a continuación más. Fijaros, hay que bajar por aquí. Esta fotografía está un poquito deformada, es un poquito más vertical, ¿eh? Luego, en la excursión esta que vamos a hacer después, hay que bajar luego por ahí, ¿vale? Por lo tanto, un poquito más de estrés. Luego vamos a pasar por allá arriba, pero por si no lo veis bien, vamos a pasar realmente por aquí. Aquí yo creo que hay un poquito más que antes, 200 metros, ¿vale? A lo mejor alguien piensa que lo que estoy contando no tiene nada que ver con los cambios digitales, pero pensad en una persona de 50 años que le dicen que tiene que empezar a utilizar Salesforce, o que tiene que empezar a vender con realidad aumentada, o que ya no hace falta que venga a trabajar y dice, ¿por qué? ¿Por qué no tengo que venir ya a trabajar? No, porque vamos a hacer teletrabajo. ¿Eso significa que me vas a teletransportar fuera? Y luego explícalo en casa. Cariño, te juro que no me han despedido, pero voy a teletrabajar. Son grandes cambios que dan mucho vértigo y que nos hacen sentir vulnerables. Llega un punto en el que lo que podemos llegar a sentir es pues este concepto de breakdown. Breakdown es que te vienes abajo, el sistema falla, hay algo que falla. Yo he vivido una fusión bancaria, 7 cajas de ahorro, no os digo más, integrar a 7 cajas para construir un banco, y muchos hemos sufrido mucho, y hemos sufrido mucho en lo emocional, en lo físico también. Y es normal, porque no estábamos preparados para pasar de volar como los gansos a empezar a bajarnos en un entorno muchísimo más incierto y muchísimo más volátil, ¿vale? Y esta es la experiencia personal. Y la pregunta ahora es, ¿y cómo abordamos la gestión del cambio? Sea digital, cambio de tecnología, modelo de negocio, ¿cómo abordamos el cambio? Os voy a presentar lo que se hace en las organizaciones. Por ejemplo, un cambio tecnológico. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas. No os voy a obligar a que lo contéis. ¿Cuántas hablan de personas? Un número, de esas 20 que hay ahí. Señor de naranja. ¿Cuántas hablan de personas, de emociones, de miedos, de acojones? ¿Cuántas? Sí, no lo mires. Di un número. No aciertes, no pasa nada. ¿25? Pues no. De esas 20, 25 no hablan de personas. De esas 20, creo que más o menos hay, solamente hay 4 que hablan de personas. Pero hablan de personas también de una forma muy superficial. Fijaros, hay que hablar de la integración de las personas en el nuevo sistema, hay que hablar de la formación, hay que hablar de los implantadores que cómo ayudan a que esto funcione, hay que hablar del plan de comunicación interno. ¿Pero eso es hablar de las emociones? Yo creo que no, eso no es hablar de las emociones. Eso es hablar de, sí, de las personas, pero sin tocar el bicho a fondo. Oye, ¿qué es lo que te preocupa a ti? ¿Qué vamos a hacer para que eso se gestione de una forma diferente y no perdamos tanta energía? Porque necesitamos la energía para aprender y tenemos que aprender para cambiar. Porque esto es un metro, ¿vale? Esto es lo que hay por debajo de la superficie. En las organizaciones hay que empezar a hablar de lo que hay por debajo de la superficie. A veces se hace como en las casas, ¿no? Levantas un poquito la alfombra, barres ahí debajo y te aparece, está todo limpito, limpito, limpito. Pero no, hay que gestionar las emociones. El miedo, la ansiedad, hablar de esas cosas. Parece como si no fuera algo permitido. Porque si, qué buena la foto, ¿eh? Porque si no gestionas esas cosas, realmente puedes caer en una situación de parada efectiva organizativa. La gente acaba haciendo justo lo que tiene que hacer para no salir movido en la foto. No vaya a ser... Os noto muy serios, esto en Tenerife no pasa, ¿no? Estoy como si estuviese hablando, no, nada, de todo esto no, de ninguna cosa, ¿no? Vale, vale. Bueno, pues en otros continentes o en otras organizaciones o en otras familias estas cosas pasan. Así que vivimos en esta situación, una situación que podemos denominar de cierta incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Pensáis que va a rebasar el barco esa ola? Me gusta la foto por eso, porque queda dudas. Y vivir con esa sensación de si yo superaré este cambio tecnológico, si yo superaré este cambio digital, si yo superaré este cambio organizativo, este nuevo modelo de negocio, genera incertidumbre. Y cuando vives con incertidumbre, como hemos visto antes, pues vives estas cosas. Significa no saber lo que va a ser de ti, si lograremos lo que para mí es importante, cuándo se resolverán los problemas, qué vamos a hacer en una determinada circunstancia, cómo nos puede afectar, cuánto tiempo durará. Es algo que hay que tratar en las organizaciones. Tenemos que abordar estos temas en las organizaciones. ¿Vale? Fijaros,
Si además del sistema simpático, corazón muy las emociones que hay son de furia, frustración, miedo, lo que el organismo genera es cortisol. Y el cortisol produce lo que os decía. Puedes perder hasta peso, pero el peso que pierdes es de músculo. O sea, puedes tener mucho peso y sobrepeso, pero no tienes músculo. Puedes perder empatía y que cuando llegues a casa, pues a lo mejor el que se lleve el berrinche sea tu familia, porque en ese momento vienes con el cortisol subido, te miran y de pronto ves la bici del niño en mitad de casa y saltas. ¿Vale? También hay emociones positivas. Energía, motivación, esperanza, pasión, y también son muy potentes. Y generan otra cosa, que es el DHA, que es una hormona que se denomina la hormona de la vida. Te permite rejuvenecer, ¿vale? Te permite sentirte activo, te permite ser creativo, te permite tener esa flexibilidad, esa empatía, algo tan importante, ¿no?, cuando estás metido en procesos de cambio. Fijaros que no estoy diciendo con ello que siempre haya que estar alegre y que siempre hay que tener el corazón a tope. Creo que en muchos procesos de cambio lo que tenemos que aprender las personas que estamos en él es a tener un bajo positivo. Fijaros qué palabras: estar sosegado, relajado, concentrado, en paz. Porque hay momentos en que tienes que tener la cabeza muy fría para tomar la decisión acertada. Porque si estás demasiado feliz, a lo mejor tampoco tomas una buena decisión. Tomas una decisión desde la euforia excesiva y hay que sosegar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que el gran reto, bajo mi punto de vista, de los procesos de cambio es aprender a gestionar esta energía. Aprender a gestionar la energía negativa, transformarla en positiva y saber qué energía positiva, si quieres decirlo, la de el alto positivo y el bajo positivo, es la que requiere cada situación. ¿Para qué? Pues para aprender a esto, a que ya que vamos a estar conviviendo con el cambio los próximos 60 años, pues aprendamos a generar la energía adecuada para seguir ese proceso de aprendizaje. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos qué hacemos, ¿vale? ¿Os acordáis de la película Matrix? ¿Pastillita o no pastillita? En España, en los últimos 10 años, se ha duplicado el consumo de antidepresivos, de ansiolíticos. Yo creo que esa no es la respuesta. La respuesta es desarrollar nuevas habilidades organizativas y nuevas habilidades individuales que nos permitan vivir en este nuevo entorno de cambio permanente. Y aquí es donde me gustaría compartir con vosotros algunas ideas. ¿Cómo voy de tiempo? ¿12 minutos me quedan o llevo? Llevo. Te quedan. Bueno, entre las cosas que yo creo que hay que hacer, por ejemplo, está esta, y es crear entornos de well-being. Puede resultar algo flojo, blando, pero creo profundamente en ellos. Entornos de bienestar, un biotopo donde la gente pueda trabajar y pueda aportar. ¿Por qué? Porque en esas situaciones es donde la gente realmente puede fluir, donde no está asustado, donde realmente puede aportar lo que piensa y lo que cree. Porque cuando estás cambiando, necesitas todo el talento de la gente, no te puedes permitir el lujo de perderlo. No te puedes permitir el lujo de que la gente esté diciendo no me muevo porque no vaya a ser que salga movido en la foto. Lo que tienes que conseguir es que se muevan, que se atrevan. Y para eso hay que generar ese entorno de bienestar. Cuando hablamos de entorno de bienestar, estamos hablando de conseguir evitar este tipo de cosas. He subrayado dos. El 73% de la gente, ¿vale?, en los procesos de cambio reconoce que no tiene capacidad para estar centrado en una tarea. O el 64% dice la gente que se siente más irritable. Es normal, es lógico, pero no nos va a ayudar a gestionar los procesos de cambio. Por lo tanto, construir un entorno de bienestar es algo pues, que nos dice también pues, la Unión Europea para gestionar el estrés organizacional que estamos viendo, fundamentalmente ante los procesos de reorganización. Y está demostrado económicamente que funcionan, que hay retorno económico. ¿Vale? Por lo tanto, tampoco hay ni siquiera la excusa de decir, oye, no, es que a lo mejor esto no tiene retorno económico. Lo tiene retorno económico. La pregunta es cómo hacerlo. Y aquí es donde yo creo que tenemos un reto que es, ya no vale con tener organizaciones de Homo habilis o de Homo sapiens, sino realmente a trabajar por desarrollar la resiliencia organizativa. ¿Cómo hacemos eso? Pues yo creo que hay que trabajar estas 4 energías. La energía física, la energía emocional, la energía mental y la energía vital. Hay 3 de ellas que son del individuo, claramente, o afectan especialmente al individuo. Son muy responsabilidad del individuo. Hay otra que es la vital, y esa tiene más que ver con las organizaciones. Construir un biotopo de well-being
Implica, por ejemplo, que invirtamos en lo físico, ¿vale? Hoy salía, me parece publicado en la revista Equipos y Talento, un artículo que decía que había una organización que retribuía a sus empleados por dormir más de 7 horas. El mes que viene publico en Capital Humano un artículo donde hablo, se titula Dormir. Y explico que en la 9-Grid Box, en la famosa matriz de talento, habría que poner un índice, otro de medición, que será si el directivo sabe dormir y duerme bien. Porque como no duerma bien, ¿cómo va a aparecer al día siguiente? ¿De mala leche? Por lo tanto, aprender bien es una alta competencia directiva. Puede haber otras más iniciativas, ¿no? En la parte mental, pues lo mismo. Cuestionarnos nuestros modelos mentales, nuestros paradigmas, nuestra forma de priorizar, nuestra forma de entender la realidad. Yo creo que hay que viajar más, no digo viajar solamente por el mundo, hay que viajar más entre las organizaciones. Hay organizaciones, por ejemplo, desarrollan programas de intercambio de talento entre esas organizaciones y cogen a sus directivos, y un directivo, por ejemplo, de Cofares, pasa 6 meses colaborando con otras 10 compañías diferentes para saber qué es lo que está pasando en el mundo. Y cuando mentalmente te desarrollas, te vuelves mucho más flexible, mucho más tolerante, tienes mucha más capacidad de gestionar los cambios. O, por ejemplo, el tema mental, ¿no? Emocional, lo mismo. Se está poniendo de moda el mindfulness, se está poniendo de moda todo lo que tiene que ver con conocernos más a nosotros mismos, con lo que tiene que ver pues, con la positividad, con controlar y regular nuestras emociones. Es otra línea de trabajo que podemos trabajar en las organizaciones. Y con esto lo que estamos haciendo es darle a las personas las herramientas adecuadas para hacer este tránsito. ¿Vale? Tránsito que es darle cadenas, herramientas donde puedes agarrar un poquito. Y sabemos, porque la neurociencia nos lo ha dicho, que cambiar es posible. Por lo tanto, es invertir sobre seguro. Mi padre me decía que no fumara o que no bebiera, porque las pocas neuronas que tenía se me van a morir. La ciencia ya ha demostrado que existe el concepto de neuroplasticidad, es decir, que existe la oportunidad de cambio. ¿Por qué? Porque podemos generar nuevas sinapsis y nuevas neuronas. Luego, todo lo que invirtamos aquí va a tener retorno. Hay organizaciones que están trabajando en los temas de salud, los temas de well-being, como una parte fundamental de su estrategia, porque es la única forma de mantener los niveles de energía que el nivel de cambio que estamos viviendo nos está requiriendo. Pero dicho esto, y ya tenemos preparados a los individuos para atravesar el camino, a mí lo que más me preocupa es la energía vital. ¿Y por qué razón? Porque he conocido personas que sin tener salud y pasando por grandes crisis emocionales, y hasta inclusive no teniendo quizás esos paradigmas más abiertos, más flexibles de haber aprendido, ¿vale? Haberle dado a la vida la oportunidad de aprender nuevos mundos, tienen una fuerza, tienen una energía brutal. Y ahí pongo también de ejemplo a mi padre. ¿Pero por qué? Porque le mueve un propósito. Y eso yo creo que es lo que desde recursos humanos más tenemos que cuidar. Porque si no cuidamos el propósito de los cambios, y es un cambiar por cambiar a cualquier precio, de cualquier forma, ahí espabila o muere, nos cargamos las organizaciones. Cuando hablamos de energía vital, a mí me gusta hablar de los clásicos. Los clásicos griegos, ¿vale? Pero traducido al mundo del management son estos señores. Sein, Bertalanffy. Me encantaría poder hacer un recorrido breve por ellos, pero no va a ser posible. Pero bueno, os animo a que lo leáis. Si vengo otro día y pongo un examen, ¿vale? Pero Bertalanffy hablaba de la teoría de sistemas y es algo que yo creo que los directivos deberían aprender, ¿vale? ¿Por qué razón? Porque hay que ser coherente en el tiempo, en todo el sistema, con todos tus stakeholders. Y es algo que yo creo que nos ayuda a identificar bien cómo se generan esas redes que sean coherentes. O por ejemplo, perdonad que vaya un poquito más deprisa, el señor Edgar Schein, a mí me encanta. ¿Por qué? Porque en su obra se descubre muy bien la importancia que tienen los líderes. El papel de los líderes. Los líderes a veces piensan que lo que hacen es tecnología, ventas, finanzas. Los líderes no hacen eso, los jefes no hacen eso. Los jefes crean cultura, generan un modelo de pensamiento, generan conversaciones. Y es su gran responsabilidad el generar las nuevas conversaciones, las que tienen que ver más con el well-being. Y aquí fijaros, en los procesos de cambio a veces lo que más es difícil es decidir qué personas son las que tienen que liderar el cambio. Y a veces significa que tienes que decidir cambiar. Y hay personas que a lo mejor tienen que emprender otros rumbos, porque no son las personas adecuadas para hacer ese cambio, porque no tienen a lo mejor los valores o las capacidades o algo tan necesario en estos procesos de cambio digital como es practicar el empowerment, ¿vale? O practicar el liderazgo. Otro de los, para mí,
clásicos que merece la pena recordar, son todos millennials, como habéis visto. Alguno es Z, pero bueno, casi todos millennials o Z. Merton introdujo otro concepto, la anomia. Habla precisamente de lo importante que es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Hay organizaciones que dicen que en este proceso de cambio lo que va a primar es la meritocracia, y sin embargo no prima la meritocracia. Prima las relaciones y los vínculos y las cadenas de amistad o de conocimiento o de confianza, que no estoy en contra de ellas, pero entonces llamémoslo así, no lo llamemos meritocracia. Y si lo queremos llamar meritocracia, entonces es cuando tenemos que empezar a hablar de elementos de medición, por ejemplo las competencias digitales, ¿no? Y realmente si queremos emprender un cambio digital, pues ver si la gente tiene esta capacidad de aprendizaje continuo o esta adaptabilidad al cambio o este liderazgo para el cambio, porque si no lo tiene, pues no debería ser promocionado para liderar el proceso. Fijaros lo relevante que es el 9-grid box que decíamos antes. Es una caja de evaluación del potencial. Se mide desempeño y potencial. En la parte de desempeño, por supuesto que se mide la cantidad, la calidad, el impacto, pero yo creo que habría que introducir cada vez más la coherencia con los valores. Si el directivo hoy es coherente o no con los valores. Porque si no lo es, nos cargamos la energía vital, la del propósito. Pero lo otro que hay que medir es lo que estábamos viendo como competencia digital. Si realmente esos directivos tienen la capacidad de cambio y la agilidad mental para cambiar al ritmo que está exigiéndonos el entorno. Si tiene, por ejemplo, la resiliencia necesaria. ¿Sabéis el significado de resiliencia, no? Es la capacidad de hacer frente a la adversidad. Es un concepto que viene de la física, ¿vale? ¿Os imagináis a alguien liderando cambios uno tras otro sin ser resiliente? Es imposible. Lo único que va a ocurrir es que no va a dormir y el día siguiente va a llegar como transmitiendo mal rollito. Luego hay que trabajar por valores y por capacidad de cambio. Voy a ir deprisa porque me deben de quedar muy poquitos minutos, porque la tecnología ya nos permite hoy medir la resiliencia. Hay herramientas de biofeedback que nos permiten saber cómo de resiliente es uno. ¿Será exacto? Bueno, quizás no, pero bastante aproximado. Y Ash también nos hablaba de la necesidad de incorporar en las organizaciones la transparencia, el decir lo que pensamos. ¿Recordáis las investigaciones de Ash? Si no, mirarlo. Hay una película buenísima de Ash. Y fijaros qué forma hay ahora de medir si la gente dice o no lo que piensa y piensa realmente lo que dice y si realmente lo comparte. Empieza a haber herramientas de medición, por ejemplo, de cuál es el estado de happiness de la organización. Hay una organización, Seguros, española, que todos sus empleados tienen descargado, si quieren, en su PC, en su teléfono móvil, está muy securizado para que no se sepa quién es, y todo el mundo puede votar todos los días diciendo cómo de feliz es y qué cosas le gustan o no le gustan de la organización, y tener todos los días un feedback directo de si realmente es hacia ahí donde queremos ir. Más cosas que me gustan de los clásicos, pues Milgram, la idea de que no podemos cosificar las organizaciones, ¿no? ¿Recordáis el estudio de Milgram? ¿Hasta qué punto somos las personas capaces de seguir la autoridad y por seguir la autoridad somos capaces de infligir castigos? ¿Os suena? Esa guerra mundial, campos de concentración. ¿Y qué era lo que decían los individuos? Sigo las instrucciones de lo que me han dicho. Hombre, sin hacer esa comparación, pero a veces en las organizaciones pasa lo mismo. Decimos, oye, pues si lo dice Bruselas lo hacemos, si lo dice el Consejo de Administración lo hacemos, si lo dice el accionista lo hacemos, si lo dice no sé quién lo hacemos. Y yo creo que necesitamos directivos que digan que no, por valores y por convicción. Que no, pues ¿para qué? Para responder realmente de una forma más eficiente a los retos que nos estamos encontrando. Bion es otro clásico, Argyris es otro clásico. Este desarrolló la teoría del éxito psicológico y fijaros que dice que la gente cuando está plenamente energetizada, tiene esa energía para aprender, es decir, para cambiar, pues tiene que tener la oportunidad de poner en marcha su talento, poder trabajar con grado de independencia, recibir feedback y, sobre todo, vivir en un entorno coherente. ¿Cuánto tiempo me queda, Francisco? ¿2 minutos? Bien. Porque yo lo que quiero contaros es esto. Todo esto es una introducción. Pero ¿qué podemos hacer desde recursos humanos para facilitar el cambio que sea, el digital, el organizativo, el de ventas, el que sea? Aparte de que os tenéis que leer todo lo que he escrito ahí de todos esos señores, hay examen. Seguro que lo conocéis.
la historia de los dos lobos. Yo lo cuento en todas mis conferencias, aunque sea de mercados financieros. La cuento después de todas las clases, después de cada máster que imparto, porque me lo creo. Mi abuelo no era ese indio cherokee, pero me habría encantado que hubiese sido. Si no conocéis la historia, lo que podemos hacer desde Recursos Humanos es recordarla y aplicarla. Decía, una noche un anciano indio cherokee le contó a su nieto la historia de una batalla que tiene lugar en el interior de cada persona. Le dijo, dentro de cada uno de nosotros hay una dura batalla entre dos lobos. Uno de ellos es un lobo malvado, violento, lleno de ira y agresividad. ¿Ese cuál es? El de las emociones negativas y sistema simpático disparado. El de los no valores. El otro es todo bondad, amor, alegría y compasión. Sabéis que se está empezando a estudiar en las universidades, por ejemplo, el impacto que tiene la gratitud o la compasión en las organizaciones y en el beneficio. Si se está estudiando ya, algo habrá. El nieto se quedó unos minutos pensando sobre lo que había contado su abuelo y finalmente le preguntó, abuelo, dime, ¿cuál de los dos lobos ganará? ¿Cuál de los dos lobos ganará? ¿Cuál? Dilo fuerte. Al que tú alimentes. Y ese yo creo que es el gran reto que tenemos en Recursos Humanos. Alimentar al lobo blanco, que es el de la bondad, el de la compasión, el de la energía positiva, el del well-being, el del happiness at work, y si lo hacemos, conseguiremos hacer frente a cualquier cambio. Muchísimas gracias.